agradecerles su conexión a esta hora para escuchar esta disertación de tres profesores de la maestría en bioética de la Universidad CES, el profesor Daniel Pérez, el profesor John Mauricio Taborda y yo, quienes vamos a estar en los próximos 45 minutos, de 4 a 4:45 de la tarde, haciendo tres disertaciones alrededor de la pandemia, el confinamiento y algunas reflexiones éticas y bioéticas. Como estaba en la invitación que ustedes tan amablemente han aceptado, están los títulos de cada una de las presentaciones. Inicia cada uno de los profesores en el orden en que está el afiche de la invitación. Entonces, esa va a ser la metodología, la modalidad de trabajo. Estamos bastante todos cansados por Zoom de reuniones de 3, 4, 5 horas, clases de 7, 8 horas. Vamos a hacer esto bastante ágil, bastante dinámico para probar que se puede tratar de pensar siendo exacto, se puede tratar de pensar siendo contundente y que no hay que pensar necesariamente en escalas de 8 o 10 horas. Vamos a hacer algo muy ágil. A los 45 minutos, cuando hayamos terminado los tres expositores, la presentación, repito, de cada uno de nosotros de 15 minutos, vamos a escuchar si hay alguna participación de parte de, en este momento, los tres participantes que hay en el público, alguna crítica, alguna oposición, algún matiz. No tiene que ser pregunta necesariamente. Si alguien quiere cuestionar lo que hemos dicho, ninguno de los tres expositores, por supuesto, se ha puesto de acuerdo en nada de lo que va a decir. Lo vamos a hacer, pues, al calor, en vivo e indirecto, como también después la buena conversación y la reflexión sobre cualquiera de los temas. Nuevamente, entonces, agradecerle a ustedes la participación a nombre de la Universidad CES y a nombre en particular de la maestría en bioética de la universidad. Vamos a escuchar entonces al profesor Daniel Pérez en un primer momento, que nos va a hablar del tema la cordialidad, la salud cordial, la racionalidad cordial en tiempos de pandemia. Profesor Daniel, Daniel es filósofo, magíster en filosofía y profesor de la Universidad CES y entre otras universidades. Profesor Daniel, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor John Wilson, y a la Universidad CES por la invitación para este conversatorio en tiempos de la pandemia. Pues yo quiero proponer un tema muy sencillo que lo he titulado Razón cordial para tiempos de pandemia, y quiero desarrollarlo a partir de tres historias, tres miradas y una conclusión. Entonces, comienzo con la primera historia. Arthur Schopenhauer tiene un texto que se llama Parerga y Paralipómena. El título puede sonar un poco complicado, pero este texto de Parerga y Paralipómena es un texto donde él recolecta diferentes historias que en el siglo XIX circulaban por Europa. Y entre ellas, pues nos trae una historia que es la de los puercoespines. Y Arthur Schopenhauer cuenta que en un frío invierno, muchos puercoespines comenzaban a reunirse para buscar un poco de calor. Pero en la medida en que los puercoespines se iban juntando, comenzaban a sentir que las púas, las espinas de los otros les hacían daño. Entonces comenzaban a alejarse. Pero al alejarse comenzaban a sentir mucho frío y el frío podía matarlos. Entonces comenzaban a correr el riesgo de volver a juntarse. Y poco a poco, entre juntarse y sentir las espinas de los otros puercoespines, pues fueron encontrando la distancia adecuada, la distancia tolerable para recibir calor, para no resultar herido con las espinas de los otros y para no herir a nadie con sus propias espinas. Digamos que esta historia nos inserta en la primera idea que quiero compartir con ustedes sobre la razón cordial, y es que la relación con las otras personas implica lo que para De la Cortina se llama formación del carácter. De hecho, la formación del carácter, en la perspectiva de la Cortina, es la base de la razón cordial, debido a que
la razón cordial como formación del carácter tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con los valores, el sentido común y también las emociones. El carácter de las personas es el primer actor en el mundo moral. Y aquí vienen dos elementos que conforman esa razón cordial en Adela Cortina, y es que la formación del carácter en este caso implica dos cosas. Por una parte implica ethos. El ethos para los griegos en su versión más clásica significa casa, significa mundo, significa morada. Por lo tanto, el ethos en el fondo es un entramado de relaciones que cada persona ha tejido. Y ese entramado de relaciones a veces duele, ese entramado de relaciones a veces nos libera, ese entramado de relaciones a veces nos aprieta, pero nosotros no podemos huir de ese entramado de relaciones. Y es por eso que la ética en este sentido, pues intenta hacer más habitable ese mundo, esa casa, esa morada. Por eso es un discurso. Pero ese ethos tiene que ir acompañado también de un telos, es decir, de una tendencia hacia un fin verdadero. En este caso, los clásicos te entendían como telos, al menos Aristóteles entendía como telos, como fin de todo, la felicidad. Entonces, digamos que si yo tengo un ethos, un entramado de relaciones, esas relaciones las voy a entender desde una perspectiva, es decir, el fin que yo quiero alcanzar con ellos. Y es por eso que hay que formar el carácter, porque para convivir es necesario pues tener valores, hay que tener virtudes, hay que tener confianza. Y el carácter se forma con hábitos. Y los hábitos son elecciones. Y como son elecciones, es decir, implican mi libertad, también implican trabajo. Los hábitos son elecciones muy arduas, porque las virtudes pues se forman a partir de trabajo arduo. Y esto implica que nosotros tenemos que formar atributos. A veces, incluso una de mis estudiantes, justamente en la maestría en bioética, en una de sus conclusiones, al final de una clase, dijo una expresión que me llamó mucho la atención y dijo: estamos en un ambiente donde muchos profesionales no tienen atributos. Y cuando habló de no tener atributos, habló de no tener buenos hábitos, de no tener valores claros, de no tener virtudes amplias y desarrolladas. Entonces, digamos que la primera tarea para una razón cordial es forjarse un buen carácter. Y esa es una tarea tanto de una persona como de una institución. Ahora, ¿por qué hay que formarnos un buen carácter? Porque en una sociedad donde solo imperen normas, significa que las personas no han alcanzado madurez en su vida personal. En cambio, los valores implican que las personas han trabajado sobre sí mismas, han desarrollado una forma de vivir, y esos valores pues le dan sentido a lo que se hace todos los días. Los valores implican formación y trabajo de un sujeto, mientras que las normas, independiente del estado de un sujeto, siempre van a ser exteriores y van a ser asumidas, pero esas no vienen desde dentro. Un ejemplo que podríamos poner en torno a esta perspectiva es el paternalismo en el que puede caer el Estado, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, donde las personas quieren que les legislen cada cosa, que les prohíban cada cosa, debido a que ellos mismos no tienen la capacidad de autocuidarse, no han desarrollado valores, hábitos y actitudes que les permita cuidar de sí mismos y de los otros con buenas convicciones. Ese es un signo de que somos una sociedad donde de alguna manera los valores no han impregnado las personalidades, los caracteres de las personas. Entonces, digamos que es necesario desde esta perspectiva entender que un primer paso de la razón cordial es la formación del carácter. Ahora, cuando yo formo el carácter para elegir lo bueno, entonces entra lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿sí? Yo respondo por el otro, yo me entiendo con el otro, y de alguna manera pues esto implica como ese primer paso desde esa primera historia de lo que es la razón cordial. Incluso uno podría pensar la razón cordial como la conciliación del antiguo problema de la mente y el corazón. Pues en esa línea pues van José Luis Aranguren, incluso Adela Cortina, pero lo hacen conectándolo con lo que tiene que ver con la formación del carácter.
Y aquí viene la segunda historia. La segunda historia la tomo de José Luis Aranguren. José Luis Aranguren tiene un texto muy bonito que se llama Si habláramos más, creceríamos. Y en este texto cuenta que en los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros tenían rotundamente prohibido mirar a los ojos de quienes fungían como capataces o como guardias de las prisiones del campo de concentración. De hecho, mirar a los ojos un guardia en el campo de concentración era considerado como una acción hostil. Ahora, ¿por qué se consideraba mirar a los ojos a mi captor como una acción hostil? Porque la mirada es una invitación al diálogo. O mejor dicho, los diálogos comienzan siempre con una mirada. Desde esta perspectiva, desde esta segunda historia, pues entonces encontramos el segundo atributo de la razón cordial. Si para él la cortina es la formación del carácter, para Emmanuel Levinas la razón cordial se entiende como perspectiva de alteridad. Ahora, ¿en qué consiste la razón cordial como alteridad? ¿O en qué consiste experimentar la alteridad? La alteridad, según Levinas, nos llama del rostro ajeno, teniendo presente que el yo y el otro somos radicalmente singulares y distintos, por eso podemos relacionarnos. Ahora, cuando yo acojo al otro, entonces comienzo a ser hospitalario. Y la hospitalidad desde la perspectiva de Levinas es la acogida de la otredad, es decir, del otro, de lo que significa el rostro del otro en cuanto a apertura a mí en forma vulnerable. Es decir, yo acojo el otro porque percibo en el otro su vulnerabilidad y me uno a él para reducir esa posible vulnerabilidad, tanto en él como en mí. Y es aquí donde surge por parte mía, es decir, por parte del yo, la responsabilidad de ir hacia el otro, que se abre a mí como vulnerable. La pregunta por la hospitalidad es, por tanto, la pregunta sobre todo por cómo nos comportamos frente al otro, frente al extranjero, frente al enfermo, frente a la misma persona que está en la misma casa donde vivimos. De hecho, es muy particular que una de las estadísticas más elevadas durante el tiempo de la pandemia no es solamente la venta de televisores, sino el incremento de la violencia intrafamiliar y de los casos de maltrato intrafamiliar. ¿A qué se debe esto? A que cuando muchos regresaron a la casa, no encontraron un hogar porque no lo habían construido. Se dieron cuenta que eran desconocidos. Y entre desconocidos es muy fácil terminar peleando, es muy fácil terminar en distintas contiendas debido a que lo que menos habíamos formado era una casa. Es decir, no habíamos descubierto esos otros que hay en casa, no habíamos visto el otro desde su vulnerabilidad, no nos habíamos empeñado en generar una forma adecuada de relación. Entonces, digamos que en esa pregunta por la hospitalidad implica cómo nos comportamos frente al otro. Es también una pregunta que está relacionada con nosotros mismos. Con motivo de la peste, o sea, la peste negra visitó Europa durante diferentes tiempos, ¿sí? La primera visita fue por allá en algo que se conoce como la peste de Justiniano, que no llegó a Europa, pero sí llegó a Constantinopla, actualmente esa ciudad se llama Estambul. La segunda gran brote de peste, esa sí se dio en el corazón de Europa, fue entre 1348 y 1378. Y resulta que, digamos que durante ese tiempo, existía como la idea de que la peste la traía una persona a la casa. Y a esas personas a las que se les atribuía la llevada de la peste a la casa, porque recuerden que no se había apenas el patógeno que lo transmite, se descubrió apenas en el siglo XIX con Alexandre Yersin, cuando descubrió la Yersinia pestis. A esas personas que llevan el patógeno se les denominaba untores. Entonces, cuando querían deshacerse de una persona en Europa, incluso esto primó casi hasta el siglo XVIII, tanto que aparece en la literatura de Alessandro Manzoni, pues lo acusaban de untor, es decir, esa persona es alguien que trae la peste.
y a la persona la podían matar, la podían quemar, la podían meter a la cárcel. Digamos que cuando yo no tengo conciencia del otro en cuanto vulnerable, pues no solamente voy a terminar alejándome de él, sino que voy a terminar acusándolo. Por eso los nombres de las personas con coronavirus normalmente no se dicen, para evitar que las personas lo rechacen. Piensen en el rechazo por el que pasan los médicos y el personal sanitario, debido a que la gente los quiere expulsar de sus conjuntos donde viven pensando que ellos traen el virus. Digamos que es lo mismo que le sucedía a los untores o a los que eran acusados de untores durante ese largo tiempo en el que la peste visitó lo que es el corazón de Europa. Entonces digamos que allí lo que hay no es un reconocimiento del otro como persona, sino la exclusión del otro. Por eso la alteridad justamente quiere llevarnos a todo lo contrario, a acoger al otro. Y digamos que aquí la alteridad pues me lleva a ser responsable, y la responsabilidad, en palabras de Han Jonas, es algo muy bonito, es el cuidado reconocido como un deber, dice Jonas. ¿Qué es la responsabilidad? Un cuidado reconocido como deber, es decir, la responsabilidad no es un discurso que se queda o se basa solamente en un discurso organizacional, sino que tiene que ser asumido como un valor. Y finalmente, la tercera historia que me puede dar una nueva característica de lo que es la razón cordial, está tomada de la vida de Edith Stein. Edith Stein era una filósofa alemana que por provenir de origen judío, por provenir de la raza judía, pues murió en los campos de concentración en 1942. La historia dice así: una niña muy pequeña le preguntó a Edith qué era lo que ella estudiaba, y ella estudiaba una cosa muy rara que se llamaba fenomenología. Entonces Edith Stein, para explicarle a la niña qué era eso tan extraño, la tomó cargada, tomó una caja de galletas y se sentó con ella en un piano. Y le dijo a la niña: ¿ves este piano? Por el momento solo es un mueble de la casa, pero si nosotros levantamos la tapa y comenzamos a tocarlo, entonces el piano va a comenzar a realizar aquello para lo que fue creado, es decir, para producir música. Es decir, el potencial del piano está oculto y es propio de la conciencia encontrar el potencial oculto de las cosas. Y aquí, pues, para finalizar, entonces, podemos colegir lo siguiente. La razón cordial, como diría Edith Stein, está relacionada con la empatía. La empatía está relacionada con la calidad y la profundidad de las percepciones, lo cual implica esfuerzo y disposición de ánimo. Por la empatía nosotros podemos aprehender las vivencias ajenas. Por la empatía nosotros podemos tener experiencia de lo que la otra persona experimenta. Bueno, y para ser fieles al tiempo de los 15 minutos, entonces me queda decir que la razón cordial, como formación del carácter, como alteridad y como comprensión empática, entonces se comienza a realizar en el diálogo. Como diría Humberto Maturana, en el diálogo los seres humanos coordinamos haceres, sentires, saberes y emociones. Y por eso, digamos que dialogar en tiempo de pandemia es fundamental para mostrar qué tan cordial es nuestra racionalidad, debido a que todos experimentamos incertidumbre, desinformación, miedo, aislamiento, normas restrictivas. Pero recuerde que cuando hablamos crecemos y de alguna manera a través del diálogo el otro también comienza a aparecer, no como el distante, sino como el presente. Bueno, estos son elementos que quería compartir con ustedes en este tiempo sobre razón cordial para tiempos de pandemia. Perfecto. Agradecemos los 96 participantes, los 96 personas que hay en las pantallas de Zoom conectadas. Y agradecemos mucho, me tomo la vocería, al profesor Daniel Pérez por esta presentación que nos hace de razón cordial en tiempos de pandemia. Recordar que el profesor Daniel Pérez es profesor de la maestría en bioética y el profesor de historia de la medicina en el pregrado de medicina de la Universidad CES. A continuación, cumpliendo con los tiempos, para la segunda presentación que está a cargo mío y que he titulado como la vejez
no es el final de la vida, ni tampoco una vuelta, un regresar a la falta de autonomía, ni mucho menos. Quiero empezar con este epígrafe, un epígrafe del poeta y el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. La vejez no es ni mucho menos lo que pensamos hoy en día. La vejez no tiene que ver con el traste viejo, con el viejo cacreco, con los cherembecos. La vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Lo repito. Y voy a hacer 3 cortas presentaciones en mi exposición. Primero, unos aspectos demográficos sobre la vejez generales. Segundo, unos aspectos sociológicos. Y tercero, un punto de vista ético. Lo primero, lo demográfico. La humanidad nunca antes, hasta el sol de hoy, había tenido un incremento tan notable en la edad, en la longevidad, como la que tenemos, creo que gozamos. No hay que hablar de padecemos, sino como gozamos los seres humanos hoy en día. Gracias a los avances de la medicina, de la salud pública, de la ingeniería, sobre todo la ingeniería civil y la arquitectura también, que uno siempre tiende a relevar el papel de la medicina, que es muy importante, el de la salud pública es muy importante, pero también hay que reconocer el papel de la arquitectura y de la ingeniería en estos logros tan grandes de meterle cada vez más años a la vida. Gracias a ello, repito, hoy en día es posible vivir con mucha facilidad, incluso en países nuestros, en vías de desarrollo desarrollados, vivir hasta mucho más allá de los 70 años. Sabemos que por lo que el DANE nos dijo en el 2018, que en Colombia es posible vivir hasta los 77, 78 años en promedio. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad había presenciado una prolongación de la vida tan grande y tan inédita como la que tenemos. Recuerda esta cifra del DANE: el 9.2% de la población en Colombia es mayor de 65 años. Son las cifras del DANE en el 2018. Y el 8.2% de la población colombiana está entre los 5 y los 0 años. Es decir, como los hemos dicho desde hace mucho tiempo, ya tenemos casi una pirámide poblacional invertida. Y esto pues tiene unos retos muy grandes, unos retos enormes, porque el primer reto que tiene es este: de la vejez casi no conocemos ni sabemos nada. Nos falta hacer una ciencia, muchas ciencias de la geriatría, muchas. En la universidad, inclusive, yo le he dicho muchas veces en el consejo académico, hay que pensar más ya en la odontología geriátrica que en la odontología pediátrica. Y la gerontología hay que empezar a estudiarla cada vez más, y las especialidades clínicas y sus especialidades deben apuntar más hacia este fenómeno, porque poco sabemos de este fenómeno y lo quiero concretar de esta manera, con este cuadro. No nos perdemos. Todos entendemos la diferencia que hay entre un niño de 2 años, una persona de 12 años que ya no es tan niño, que ya empieza a ser puber, adolescente, y un chico de 22 años, que ni está en la pubertad ni en la niñez. O sea, nadie en sana lógica confundiría estos 3 momentos donde hay 20 años. Pero qué perdidos estamos cuando todos metemos en el mismo costal al que tiene 62 años, 72 años, 82 años. Y ni digo, nadie confundiría a un joven de 32 años con uno de 22, de 12 o de 2. Y también vamos a tener cada vez más personas de 92 años. Es decir, metemos en el mismo costal la gente en los últimos 30 años de vida. A todo le llamamos vejez, decrepitud, senectud, algo de lo cual queremos saber muy poco. Históricamente, además, quiero enfatizar esto: los viejos siempre fueron fuente de poder, de sabiduría y de autoridad hasta básicamente la revolución burguesa, hasta la revolución industrial, hasta el 1800. Para decirlo en plata blanca, es un modelo de producción de bienes y servicios llamado capitalismo, que ese es el nombre económico, el que ha devaluado
duramente, fuertemente al viejo, a la vejez. Pero, y aquí empiezo a entrar, porque no me quiero detener más en estos datos demográficos. En la universidad tenemos gente que sabe muchísimo de geografías, tenemos centros de pensamiento demográfico muy fuertes, la doctora Doris y la doctora Ángela y demás, y tenemos maestría y doctorado en el tema, que nos pueden dar sopa y seco sobre esto. Lo que estoy diciendo es, le hemos metido en los últimos 40 años, casi 30 años de vida a la existencia humana, y cada vez más a todos nosotros vamos a poder llegar con bastante lucidez, esperamos, con bastante salud, esperamos que sí, y sobre todo con una mirada frente a la vejez que creo que debe ser muy distinta a la que ha venido primando en este modelo de producción de bienes y servicios llamado capitalismo. Entro a unos elementos de tipo sociológico. Sociológico quiere decir, y cito de una vez algunos autores que creo que es importante citar acá. Sociológico es que este libro, El sexo después de los 60, que es un libro escrito por la especialista Margaret Rothbaum, es un libro que yo compré en su momento, pues porque me interesaba pensar sobre mi vida cuando llegara a los 60. Y cuando abre este libro, es un libro de casi 300 páginas, absolutamente en blanco todo, porque esta era una muy buena broma que se podía hacer, hace 25, 30 años cuando yo compro este libro. Hoy en día esta es una broma que no se puede hacer, porque hoy en día tenemos gente a los 60 años que está empezando no solamente a vivir la vida, sino a vivir y a disfrutar incluso del placer sexual. Entonces, sociológicamente, nosotros en la academia y los seres humanos comunes y corrientes en la calle, todavía no logramos entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder y cómo vamos a nombrar y cómo nos vamos a relacionar con las personas de los 60 a los 80 a los 90 años. Muchos demógrafos que he leído para esta corta presentación coinciden en decir que todos los chicos que nacieron hace 20 años, o sea, del 2000 en adelante, van a vivir muertos de la risa 100 años, o sea que van a llegar al año 3000. Y repito, si bien sí tenemos un ojo completamente cuadriculado, completamente especializado para diferenciar periodos como una niñez más avanzada, como una pubertad, como una adolescencia, no tenemos ese mismo ojo que tenemos tan claro para determinar periodos de los 30, de los 25, de los 20 años para abajo. Ese mismo ojo no lo tenemos así de afilado para pensar lo que pasa de los 60 años para arriba. Acá hay una cosa que yo quiero ser enfático en señalarla, y me quiero guiar por autores como el francés Robert Redeker, Bienaventurada vejez, libro reciente, un filósofo francés reciente, o el libro de Martha Nussbaum, la filósofa de la Universidad de Chicago, también sobre envejecer con sentido. Quiero ser enfático en uno de estos aspectos sociológicos. Nos cogió literalmente con los calzones abajo meterle tantos años a la vida humana y no poder diferenciar todo lo que hay en esos años de la vida humana. Y yo lo he hablado con odontólogos del CES. No es lo mismo atender a un paciente a los 60 años en odontología que a los 70, a los 70 que a los 80. Es decir, ahí hay todo un conocimiento que tenemos que empezar a generar desde la academia, desde las universidades, y una sensibilidad, un sentido común, un conocimiento para el sentido común, para empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer con una población que siempre hemos llamado viejitos, chuchumecos, muebles viejos, senectud estorbosa. Hay unos retos sociológicos y económicos, obviamente, que son los que sabemos, que tiene el mundo encima, que son, por ejemplo, el de la pensión. Los varones nos estamos pensionando en general en América Latina, los varones, entre 58 y 65 años. Para Colombia sabemos que son 62. Las damas en Colombia a los 57 años. Yo les pregunto, y piénsenlo por favor un instante, ¿ustedes se han puesto a ver una dama en Colombia, una dama urbana, una dama que ha ido a la academia, una dama profesional, a los 57 años, cómo está? Y piensen ustedes, 25, 30 años atrás, esa dama, ¿cómo estaba? Piensen ustedes en la gente que está jubilando en la Universidad CES, y escúchenme que ponga el caso,
Yo hay gente a la cual le pido la cédula de ciudadanía para corroborar que en efecto ya se va a jubilar, porque yo le veo de todo menos 62 años en ese cuerpo, en esa mente, en ese chasis, en esa carrocería del cuerpo que tiene, no se le ve para nada a un montón de seres humanos, los 57 de jubilación para las damas y los 62 para los varones. Es decir, estamos llegando, por suerte, a unas edades de 60 con un concepto que a mí me gusta mucho, este concepto de los sociólogos, la sexalescencia. Ese comienzo de la adolescencia, la segunda adolescencia después de los 60. Y ustedes más tarde hacen el ejercicio, googlean la palabra sexalescencia para que vean todo el debate y todo el discurso que hay alrededor de esta situación. Cómo los seres humanos empezamos a transitar cada vez más, quizás el periodo más largo que vayamos a tener los seres humanos, que es el periodo que hoy en día le llamamos simplemente tercera edad, senectud, vejez, adulto mayor, porque repito, tenemos un montón de palabras, a veces en muchos sentidos y no completamente cuadriculadas como la tenemos para determinar esos distintos momentos y pasos que se viven en la infancia. De hecho, y quiero destacar un aspecto de la legislación colombiana, porque quiero entrar en el aspecto ético de presentación, el aspecto ético y bioético de presentación. El año pasado, en agosto, el Congreso de la República generó esta ley, la Ley 1996 de agosto de 2019. Es una ley del Congreso de 14 páginas. ¿Qué nos encontramos allí? Encontramos una cosa tremenda, y tremenda es tremendamente progresista, porque estoy entrando al aspecto ético y bioético de la vejez, el punto que quiero destacar en esta tarde, y es lo siguiente. Dice esta ley que aún las personas adultas interdictas en Colombia, aquellos que tienen una interdicción, el Estado va a empezar a mirar cómo devolverles porciones, pedazos de autonomía. Es decir, porque sé que hay una cosa muy tremenda con las imágenes, los imaginarios que tenemos alrededor de la vejez, que muchas veces creemos que entonces el viejo lo leemos como una vuelta a la infancia. Es muy usual esa imagen, la imagen de que el viejo vuelve a la infancia. El viejo no vuelve a la infancia. Y el viejo no pierde autonomía, ni voluntad, ni capacidad de decidir. Y cuando cito esta ley, es porque me parece muy progresista el hecho de que el Congreso colombiano haya pensado que incluso las personas interdictas, o sea, con un daño neurológico importante, con un daño psiquiátrico importante, hay que revestirlas y reempoderarlas de la cosa éticamente más importante que tenemos los seres humanos, que es la voluntad, la libertad, el albedrío, la autonomía para hacer con nuestras vidas lo que queramos hacer con ellas, ojalá para nuestro bien y que obviamente no lesione ni dañe a los demás. La vejez, repito, no es una vuelta a la infancia. Esto que a mí me parece que el presidente Duque Márquez Iván no ha entendido lo suficiente en los tiempos de la pandemia y de la cuarentena, esto es lo que le están reclamando el famoso grupo de la rebelión de las canas, el famoso grupo de la rebelión de las canas, porque es que si se trata de poner ejemplos, podríamos ponerlos y multiplicarlos en un sentido y en otro, pero uno ve a un hombre como el escritor premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, ya ha entrado casi en los 90 años, escribiendo cada 8 días, cada 15 días, sus columnas para el País de España, para los diarios londinenses, neoyorquinos, en Argentina, en Colombia. Uno ve la producción de libros de Vargas Llosa a los 87, 88 años. Uno ve los que están sumándose a esta revolución de las canas en Colombia, los que están reclamando al presidente Duque, que por favor no los trate como a unos niños que no son unos niños. Y uno lo que encuentra es, lo que acabo de decir, gente de 70, 75 años para arriba, lúcida, en sus cabales, produciendo conocimiento en todas las áreas del saber. Así que yo me sumo, por supuesto, se deduce a la rebelión de las canas. Entiendo que hay una pandemia, entiendo que hay que proteger, no solamente a los adultos mayores, hay que proteger a todas las personas, pero
pero ojo, que acá hay una tensión muy interesante, y es que ¿hasta dónde va en nombre de la protección de la vida del otro el empezar a eliminar, a sellar, a descontar la autonomía y capacidad del otro? El profe Daniel Pérez mencionó, sin decirlo, bueno, lo mencionó, dijo que había que cuidarse y quererse mucho cada uno como sujeto, y que ese quererse uno como sujeto implica que entonces uno, aún en tiempos de pandemia, pues uno tiene que querer para querer a los demás, por supuesto. Entonces, una cosa es, y recuerden una cosa, al presidente Iván Duque le tocó recular, le tocó echar para atrás, y esa palabra de los abuelitos, que es para protegerlos, para quererlos, eso que a él se le ha dicho que es muy cuestionable, él ha reconocido que realmente ha actuado de una manera que es censurable, porque, vuelvo y les digo, yo sé que en tiempos de pandemia hay excepciones y el tiempo es extraordinario, pero la extraordinariedad del tiempo que vivimos no puede ser una justificación, ni mucho menos nunca, para eliminar voluntad, libertad, autonomía y personalidad, y menos en una población que, repito, de buenas a primeras, todos tildamos de abuelos cacrecos, de abuelos chuchumecos, cuando ahí hay absolutamente de todo. Para terminar, y para mirar cuánta es esa población, volviendo al DANE, esa población en Medellín, más o menos, son 350.000 personas mayores de 65 años. 350.000 personas es la mitad de Pereira, o más que Popayán, o más que Tunja, o la mitad de Cúcuta. Es decir, lo que en Medellín podríamos hacer con esa población es casi una ciudad capital de departamento. Es decir, estamos hablando de una población muy grande en número, no toda pendeja, no toda analfabeta, no toda estúpida, no toda boba, y sobre todo, no toda carente de voluntad, autonomía y dignidad. Cierro ahí, para el respeto que tenemos por el tiempo, darle la palabra al compañero y colega de la Universidad CES, de la maestría en bioética, el profesor Mauricio Taborda Alzate. Adelante. Bien, buenas tardes, muchas gracias a John Wilson, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Me parece que enlaza muy bien el cierre de la presentación de John Wilson con lo que yo quisiera compartir. Se sobreentiende que es una aproximación, son 3 temas los que aparecen en la promesa del programa a mi cargo: libertad, muerte, compasión, que cada uno, pues, ¿cuál de todos más denso? Me han parecido muy interesantes los comentarios que algunos asistentes han hecho en el chat. El decano de la Facultad de Medicina, el doctor Ricardo Posada, le ha pedido a John Wilson a través del chat abierto, por eso lo cito abiertamente, un ejemplar del libro de carátula roja que usted citó. Dice el decano que le interesa ese libro. Entonces, para que lo tenga muy presente, me parece muy valioso saber, pues, que estamos aquí 100 personas reunidas en torno a la palabra en una situación inédita, y entonces ahí enlazo, pues, con la intervención de John Wilson en relación con la libertad. Y lo primero es recordar un planteamiento que hace el filósofo español que ha trabajado el tema de justamente ética de la compasión, entre otros temas, Joan Carles Melick o Joan Carles Melick. Lo cito textualmente, dice él en ese libro, Ética de la compasión: no es posible responder por adelantado a una situación ética, porque a veces en estos espacios que se han abierto, seguramente muchos de ustedes han participado en estos espacios en otros contextos, hemos visto que se pretende, ahí lo está presentando John Wilson, el texto Ética de la compasión de Joan Carles Melick. Muchas gracias. Efectivamente, se pretende encontrar respuestas, y de hecho algunos caen en la tentación como de dar respuestas acerca del futuro con un tono de voz, como decía Wittgenstein. La certeza es sobre todo un tono de voz
que contrasta con la incertidumbre que creo todas estamos sintiendo. Dice Joan Carles Melich en Ética de la Compasión: no es posible responder por adelantado a una situación ética. ¿Qué debo hacer? Él vuelve a la pregunta kantiana, ¿no? ¿Qué debo hacer? Yo la pongo en primera persona del plural. ¿Qué deberíamos? ¿Qué debemos hacer? La excepcionalidad radical denota el fracaso de nuestra gramática. Es decir, gramática en el sentido de los patrones culturales, las normas, el ordenamiento jurídico que teníamos en una situación como la que estamos viviendo, pero no solo como la que estamos viviendo, es propio de toda situación ética la excepcionalidad, que nos invita, lo dijo uno de los asistentes en el chat, nos invita a pensar, y yo agregaría a tratar de pensar por nosotros mismos, no en un sentido egoísta, autosuficiente, no. Yo creo que la situación pone nuevamente la pregunta que invita a pensar como especie. Muchos autores lo han dicho y yo creo que la situación que estamos viviendo en cierto sentido les da la razón. Es que el siglo XXI será ético o no será. Y yo quiero poner como ese epígrafe de Gilles Lipovetsky en el sentido de hay un desafío en el plano de la virología, hay un desafío en el plano de la investigación científica, por supuesto hay un desafío político, desde luego el desafío es económico, pero creo que no podemos dejar de admitir también que tenemos un profundo desafío en el ámbito de la ética y la bioética. Es una situación, repito, que nos invita a asumir que el universo simbólico que traíamos, la gramática propia de nuestra cultura, no encaja en la situación que estamos viviendo. Por eso la tensión con la que cerró claramente John Wilson. La tensión entre el necesario control de la pandemia que obliga a la suspensión de muchas posibilidades previas a ella versus la autodeterminación, la autonomía, lo que llamaba Michel Foucault, que es la ética, sino la práctica de la libertad. Y le agregaba, la práctica reflexiva de la libertad. En ese sentido, en la limitación de las libertades que todos venimos experimentando, yo diría que hay como otro plano de la reflexión, y es pensar si es que antes de la pandemia nos sentíamos y éramos efectivamente muy libres. Yo sé que voy a tocar una caja de Pandora, yo propongo que la toquemos y por ahora, por lo menos de mi parte, no me interesa abrirla, y es lo que sucedió la semana pasada, el 19 de junio, con el día sin IVA, en términos del comportamiento ciudadano en ciertos lugares, en ciertos contextos. Yo creo que nos pone a pensar y es que cómo estamos entendiendo esto de la libertad. El escenario es un escenario trágico, me refiero al de esa tensión, y cuando digo escenario trágico lo digo en el sentido digamos más preciso del término, y quisiera solo ejemplificarlo con lo que le sucedió. Según Sófocles, en la tragedia que todas conocemos, a Antígona, el dilema entre cumplir la ley civil y cumplir la ley moral. Digamos que ahí hay un escenario trágico que exige una suerte de combate por la libertad. Yo les recomendaría también a los que les interesan estos temas, que me imagino son muchas de las personas que están aquí escuchándonos, ese trabajo titulado El mal o sobre el drama de la libertad, de Rudiger Safransky, la libertad como un drama, en el sentido de estar condenados a decidir. En las clases de ética le suelo decir a los estudiantes, una definición libre, abierta, no muy formalizada de ética es, la ética es el arte de administrar el sí y el no, asumiendo las consecuencias. Lo repito, el arte tiene algo de estético, el arte de administrar el sí y el no, asumiendo las consecuencias.
En ese sentido, quisiera pasar, sé que, insisto, son muchas cosas por decir, la tensión entre autonomía y heteronomía, paternalismo político versus autonomía y libertad, libertades civiles, derechos fundamentales, ordenamiento jurídico que parece jurídicamente suspendido, etcétera. Pero en aras del tiempo, quisiera plantear dos asuntos en relación con el segundo tema, el tema de la muerte. El primero es que hay una especie como de cantos de sirena muy optimistas, y yo no quisiera pues aquí simplemente posar de fatalista, pero sí hacer una invitación a la mirada crítica, que plantean que de esta pandemia saldremos todos transformados, una sociedad renovada, una nueva humanidad. Si algo ha demostrado la historia, y sé que todos ustedes, todas ustedes tienen noticia de ella, conocimiento de la historia, es que los humanos tenemos una gran capacidad de olvido. Nos olvidamos fácilmente aún del sufrimiento y del dolor a gran escala. Yo diría, sé que puede sonar fuerte la afirmación, si el sufrimiento y el dolor siempre sirvieran como condición sine qua non para mejorar la humanidad, nuestro país sería uno de los mejores países y viveros del mundo, porque si un país ha experimentado sufrimiento ha sido justamente el nuestro. En ese sentido digo que esta infoxicación, la han llamado algunos actores, algunos autores, la gran cantidad de noticias falsas, la exacerbación de los miedos colectivos, del pánico colectivo, la ligereza con la que se manejan informaciones a nivel de redes sociales, muestra un poco justamente lo contrario. Se ratifica, lo decía Albert Camus en La Peste, se ratifica el alma humana, capaz de lo mejor, porque no voy a negar que hemos sido capaces de solidaridad, hemos sido capaces de compasión, con lo que voy a cerrar en unos 2 minutos, pero también se han visto muestras de egoísmos, fanatismos, discriminación, rechazo, etc. Frente al tema de la muerte, baste recordar, ya lo citaba Daniel Pérez muy bien, esa forma como Emmanuel Levinas nos invita a pensarla en clave de alteridad. El rostro del otro me interpela e invita a que le comprenda. A diferencia del ser relativo a la muerte heideggeriano, la muerte como signo de autenticidad de la vida en Ser y Tiempo, a diferencia del trabajo de Hannah Arendt con la natalidad, Emmanuel Levinas piensa la muerte en la segunda persona del singular. Es la muerte, no del otro, sino la muerte de un próximo, la muerte de un semejante, la que nos interpela radicalmente, la que fractura la propia biografía. Y en esa fractura emerge la posibilidad de pensar. Hay un asunto que es el segundo en relación con la muerte, la imposibilidad de acercarnos a ritualizar, según la gramática cultural de cada persona, de cada sociedad, la despedida, la elaboración del duelo, el tránsito del prójimo, del próximo, del ser querido que muere. Pero eso no nos está pasando solamente en la pandemia, eso nos lo muestra la pandemia. Nos ha puesto a hablar de esto la pandemia, pero recordemos que en Colombia el drama, por ejemplo, de los desaparecidos ha sido un drama histórico, la imposibilidad de despedirme del otro. Yo sé que estamos en una situación, y con eso empecé, muy particular, donde por protocolo sanitario yo no me puedo despedir como acostumbraba hacerlo. Y quienes hemos pasado por esa experiencia durante esta pandemia, podemos dar cuenta de lo que implica esto en términos de la habitación simbólica. Porque, para cerrar, la experiencia de la compasión exige la cercanía. Y es esa cercanía la que me permite tocar
la que me permite abrazar, y creo que no es solo pues, un tema como cliché, la que me permite mirar el rostro del otro, me interpela e invita a que le comprenda, sino que nos ha obligado a imaginarnos nuevas formas de la cercanía. Decir que esta situación es un desafío ético equivale a decir que desafía toda nuestra capacidad de imaginar nuevas formas de habitar, de cuidar y de ser compasivos de modo eficaz respecto al otro. Compasión no como ponerme en el lugar del otro, insiste mucho en esa figura Melik, compasión en el sentido de ser cercano al sufrimiento, ser cercano al dolor, ser cercano a la tragedia del otro. Me parece a mí pues que digamos son más las preguntas que alimentan la situación y en ese sentido es más propicia para el pensamiento que las certezas a las que nos invitan. Estos trabajos que hemos escuchado todos, de Byung-Chul Han, de Slavoj Zizek, de Giorgio Agamben, de tantos pensadores contemporáneos, reconozco ese intento de pensar la circunstancia del presente, pero sin duda creo yo que es de tal tamaño la fractura que nos pone a prueba, más que en tirarnos hacia adelante, en reconocer que hemos construido en la tradición, que hemos construido hacia atrás. Yo dejaría hasta ahí para dar por lo menos unos minutos para las preguntas, si las hay, comentarios, discrepancias. Perfecto, profesor Taborda, muchas gracias. Seguimos con 100 participantes, ha habido 101, 102 en esta webinar. Queremos también ser muy respetuosos del tiempo de ustedes y a las 5 en punto pues terminar, pero en este momento entonces damos paso a si alguien quiere hacer una crítica, una oposición, un matiz, lo que quiera. No, siempre hablamos de este espacio como un espacio de preguntas, pero pues no tienen que ser preguntas ni mucho menos, puede ser una crítica, como les digo, una oposición a nuestros puntos de vista. En ética los asuntos todos son discutibles, en bioética son discutibles, donde menos se discuten los asuntos son en física, química y matemática, y hablen con un químico, físico, matemático, a veces toda hora no están produciendo todos los días los journals del mundo nuevas versiones y refutaciones, conjeturas y refutaciones de lo que cada uno de ellos dice. Así que este es el terreno más propio para el debate, y entonces adelante si alguien nos quiere prender el micrófono, la cámara y decir algo. Yo tengo una pregunta. Adelante, profesor John Vázquez. Va más hacia Daniel, porque es que nosotros hablamos y recuerdo que en la maestría discutíamos mucho acerca de los valores y cómo la sociedad estructuraba esos valores. Y hablábamos de sociedades que se dicen avanzadas porque tienen una estructura de valores como muy uniforme y otras estructuras que son completamente diversas en cuanto a esos valores. Entonces mi pregunta va más orientada si una sociedad tiene una buena estructura de valores como tal y de acuerdo con base en lo que vos decías, ¿no requiere un sistema de normas que apoye esa estructura de valores? Muchas gracias por la pregunta, profesor John. No es que no se requieran las normas. De hecho, como lo plantea Aristóteles, las normas surgen cuando a las personas no les alcanza la convicción, es decir, las normas son para aquellos a los que la convicción no les alcanza, lo plantearía él. Debido a que una persona virtuosa y de valores, pues en el fondo necesita las normas. Yo creo que los que estamos aquí, creo que nunca hemos leído el Código Penal ni hemos tenido que ver con él, porque pues si uno infringe una ley, entonces el Estado te va a regular desde fuera. Pero digamos que de alguna manera lo que incluso yo lo planteo en el sentido de Adela Cortina es que los valores se forman desde dentro de las personas y pues lógicamente lo que hacen los valores es ayudar a la construcción de una sociedad justa. También se necesitan las normas, claro, pero entre las personas sean más virtuosas y con mayores valores, entonces las normas que existen no es que no sean necesarias, sino que en el fondo pues las personas tienen capacidad de autorregularse. Lo planteaba el profesor Mauricio Taborda hace un momento, o sea, el problema entre la autonomía y la heteronomía. Autónoma es la persona que puede darse fines a sí misma, diría Manuel Kant, pero una persona que no se da fines a sí misma y que de alguna manera pues carece incluso de las capacidades para vivir los bienes mínimos de una sociedad, pues hay que regularla desde fuera, y ahí viene todo el sentido de las normas. Independiente de que sea una sociedad que llaman culturalmente avanzada o cultural mínima o mínimamente avanzada, ¿cierto? Porque a veces pues también hacemos esas
generamos esas percepciones. Entonces, digamos que esa es la idea que quería expresarles. Yo Listo, quisiera gracias. participar. Adelante, profesor Felipe, no se le oye, pero adelante, acérquese más al micrófono, si es tan amable, no le escuchamos. Bien, ante todo, dar mi... ¿ya se me escucha mejor? Sí, se oye perfecto, adelante. Perfecto. Ante todo, enhorabuena y mi agradecimiento para la maestría de bioética por este espacio de reflexiones bioéticas. Yo creo que no cae en mejor momento y estábamos aguardando un espacio como estos donde se reflexionara alrededor de una situación histórica sin precedentes que, para bien o para mal, a nosotros nos cogió vivos, y tener la posibilidad de estudiar y de tratar de comprender todo lo que implica una situación semejante. Mi agradecimiento al profesor Daniel, al profesor John Wilson, al profesor Mauricio. Enhorabuena, como les digo, un abrazo. Y quería referirme, cuando el profesor Daniel habla de los valores, es cierto, en términos de autonomía y forjación del carácter, cada persona debe hacer como un ejercicio para establecer su propia jerarquía de principios y valores que sean los que a la velocidad de la luz asistan en lo que bien dice el profesor Mauricio como concepto de ética, ¿sí? El arte alrededor del sí y el no, estableciendo las consecuencias, porque hay personas que pueden tener valores, pero son valores instalados por su familia, por la escuela, es decir, por los agentes socializadores, tanto personales como impersonales, como los medios masivos de comunicación, por ejemplo, y estas personas no tienen autonomía. Y está bien que hay algunos que piden un Estado paternalista y que el gobierno sea el que les permita y les prohíba porque no tienen la suficiente, digamos, autonomía y carácter. Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta aquí que el Estado tiene un papel en términos de un aspecto que también mencionó el profesor Daniel, que es la responsabilidad de proteger a la población. Como lo mencionaba bien el profesor Mauricio, el día sin IVA es un desacierto, un descalabro impresionante. En segundo lugar, brevemente quería hacerle el reconocimiento y mis respetos de verdad al profesor John Wilson por el homenaje que le hace a los mayores, y no solo hay que recurrir a personas vivas como Vargas Llosa, nuestro mismo García Márquez, nuestro profesor Ginás, Erich Hobsbawm, Zygmunt Bauman, etcétera, personas que han producido y produjeron hasta sus últimos días de vida con una energía vital alrededor del trabajo académico, y enhorabuena que el profesor John Wilson se refiera a esta situación y que la universidad tome atenta nota de su sugerencia, porque es bien importante, y qué bueno que el CES se destacara sobre ello, porque es una franja de la sociedad que está vulnerada y no atendida. Escuchamos permanentemente geriatría, términos que aluden a la vejez, pero siempre de una manera negativa. Este es otro sector incluso bien vulnerable por parte del Estado. Miren ustedes lo de la hipoteca inversa, la urgencia que tiene a veces el gobierno de aumentar la edad de trabajo, pero para evitarse tener que pagar prestaciones sociales, es un asunto infame. Entonces, cuando el profesor John Wilson alude a que es el modo económico de producción capitalista el que ha venido desvalorizando este asunto, es impresionante. Entonces, vea, ahí tiene Martha Nussbaum, correcto, Universidad de Chicago, excelente. Entonces, mire usted cómo la presentación
del profesor John Wilson nos hace reflexionar, ¿sí?, alrededor de la importancia de nuestros mayores. Miren ustedes esa franja en Medellín, ¿sí?, casi Pereira, más que Popayán, la mitad de Cúcuta, etcétera, etcétera. ¿Cómo no tener en cuenta a las personas mayores que están en capacidad, digamos, de aportar tanto, ¿sí? Y repito, la Universidad CES se podría destacar en investigación y desarrollo alrededor de este tema. Ahora, el profesor Mauricio, mis respetos, mi amigo, a quien le tengo un aprecio muy especial, sus ideas sobre la libertad, profesor, me parecen a mí preciosas. Y por último, cuando usted señala, porque no quiero dejar de repetirlo, la ética como el arte de administrar el sí y el no, asumiendo las consecuencias. A mí me parece que eso cierra con broche de oro una enhorabuena reunión como esta, que ojalá se repita, porque es importante sensibilizar. Qué bueno que algún día esto también se pudiera hacer con nuestros estudiantes, porque es una situación que de verdad conmueve hasta la última fibra de nuestro ser, porque esto no, el que lo estemos viviendo es un asunto de verdad bien especial. Mis agradecimientos a todos, saludos a todos los asistentes. Me sorprende y me agrada muchísimo, casi 100 personas, más de 100 personas, y a mis colegas y amigos, enhorabuena, un abrazo. Muchas gracias. Listo, profesor Carlos Uriao. Gracias. Si les parece, hagamos una última. Es que queremos respetar el tiempo. En la Universidad CES somos muy respetuosos del tiempo de las personas. Comenzamos a las 4 en punto y queríamos terminar a las 5 en punto. Todos tienen otras actividades para hacer. No sé si hay una última intervención. Tal vez el doctor Diego Hurtado tenía una. Adelante, doctor Diego. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, doctor Mauricio, doctor John Wilson y doctor Daniel, por todas sus enseñanzas. Unos aspectos muy rápidos con respecto a la presentación del profesor Daniel. Él nos comentaba de la forja del carácter, ¿cierto? Hay un libro muy interesante de Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter, precisamente. Y este libro, Sennett, indica cómo, al parecer, se nos corroe el carácter a partir de la repetitividad laboral. Entonces, la repetitividad laboral se convierte en un factor de riesgo interesante que de alguna manera nos hace desviarnos de ese carácter, ¿cierto? Leyendo a Schopenhauer, al profesor Daniel le gusta mucho Schopenhauer, hay un libro que se llama El arte de ser feliz. En este libro, es increíble, un tratado de felicidad por el peor pesimista de la historia. La regla número 3 habla sobre el carácter, de cómo las personas, hay diferentes caracteres, y uno es el carácter formado a partir de la vida. Y encontré una gran respuesta en Schopenhauer con respecto a cómo forjarnos nuestro carácter a partir de esas líneas de este autor, para que lo tengan presente. Hablando del doctor Daniel, también hablaba de las relaciones. El profesor Gines Marco, español, vino a la universidad, creo que fue el año pasado o este año, y él comentaba una frase muy bonita que él dijo, y es que... Exacto, que las grandes organizaciones no están en los indicadores de la empresa, sino en las relaciones espontáneas de quien no tiene miedo. A mí esa frase me quedó en la memoria y trato de acompañarla como en mis clases, en alusión, profesor Daniel, a lo que usted comentaba de la importancia del relacionamiento, la importancia de mirar a los ojos. Ese gerente, ese dueño de empresas que toma decisiones, la importancia de mirar a las personas a la cara, de ese relacionamiento, de ser capaz de decir la verdad, tan perdido hoy en día, y que está en este libro de Michel Foucault que se llama El gobierno de sí y de los otros. Todo un tratado de la parresía griega, de ser capaz de ser veraces, de decir la verdad. Entonces, un elemento muy importante. Y quiero terminar con este libro en alusión al comentario que nos hacía el profesor Mauricio sobre Antígona y Sófocles. Hay un libro que se llama de Nussbaum, ustedes que han hablado mucho de Nussbaum, se llama La fragilidad del bien, de Martha Nussbaum. Ella tiene un capítulo específico hablando de esa vulnerabilidad que tenemos al ser éticos,
sobre la Antígona de Sófocles, que hace todo un tratado de esta historia griega, de esta tragedia, sobre esa libertad que tenemos para tomar decisiones éticas. Entonces ahí agradecerles por toda esta charla y que se siga repitiendo y que sea de un poco más de tiempo para poder debatir mucho sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos. Como se ve por los aportes que hace el doctor Diego y bibliografía, lo que hay, el tema es bastante profundo. El doctor Hernán Mira, en orden, ha pedido la palabra. Quisiera, excúsenme que sea la guillotina, pero repito, es el tiempo de todos ustedes. Convocamos una hora apenas. En el CES somos ortodoxos, respetuosos de los tiempos. Entonces, el doctor Hernán Mira, escuchamos su aporte y vamos a despedirnos ya. Doctor Mira, adelante. Además, disculpe, que están esperando el aula para una clase de maestría. Entonces, además, bueno, tenemos esa premura. Disculpe. Perfecto. Bueno, no, es una cosa corta, pues muchas gracias por este espacio, perfecto, me ha parecido. Y tengo una pregunta específicamente para el profesor Taborda. Él habló pues de la ética en la actualidad. Recientemente escribí una columna y le pregunto, en esa columna tengo un párrafo y sobre eso le pregunto cuál es su opinión. Dice, hoy la responsabilidad moral no mira preferentemente al pasado, sino al futuro, porque el futuro es justo el contexto de la ética. Si algo quiere promover y realizar la ética es futuro. La ética nos indica el futuro, la brújula del norte. De ahí pues yo pienso que es muy importante la ética ahora porque nos marca el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Mira. No sé si, como, más que una respuesta, como una invitación para que luego tindiemos y conversemos. La ética en el sentido de la apertura a lo posible, claro que se arraiga en el futuro, en lo que nos queda como posible, que nos cabe como posible. Pero cuando aludía al juego de los tiempos decía que a veces se cree como que el trabajo hoy es de profetizar o como de anunciar qué es lo que viene. Yo creo que eso solo es posible en diálogo con la tradición, digamos como en ese cruce, en esa conversación con la tradición es donde se alimenta la posibilidad. Pero desde luego, doctor Mira, queda abierta la conversación, no pretendo despachar su pregunta, que es muy interesante con esta alusión. Además, doctor Mira, gracias. Y además, doctor Mira, también lo dijo el profesor Taborda, citando a Gilles Lipovetsky, ¿el siglo XXI será más ético o quién sabe qué tipo de siglo XXI o si va a haber 22 para los humanos? Bueno, nuevamente un agradecimiento a los 102 y 92 asistentes que hay en este momento. Gracias por escucharnos. En la Universidad CES tenemos muchos centros de pensamiento. Uno de los centros de pensamiento es justamente pensamiento ético y bioético. Así que seguiremos invitándolos posteriormente a nuevos foros como este. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar, muchas gracias por todos los comentarios que nos han escrito. Tenemos que desocupar el aula porque otra persona lo necesita y gracias por estar. Muy amables y una feliz tarde.